Siguiendo con el 2.3 tenemos explicar diversos tipos de vulnerabilidades. Entre ellas tenemos vulnerabilidades de aplicación, inyección de memoria, que es sobreescribir ubicaciones de memoria con código propio del atacante, que a menudo el objetivo es insertar código malicioso en una ubicación de memoria que el sistema ejecutará. También tenemos desbordamiento del buffer, que ocurre, eh, bueno, el desbordamiento del buffer permite el acceso a ubicaciones de memoria más allá del buffer de la aplicación, y esto permite que el atacante pueda escribir código malicioso en esta área de la memoria. En otras palabras, se pasa demasiada información a un contenedor que no cuenta con el espacio suficiente, y esa información acaba sustituyendo a los datos de los contenedores adyacentes. Normalmente una aplicación solo tendrá acceso a un área específica de memoria, y esta se llama el buffer. Tenemos más tipos de vulnerabilidades, que esta se conoce como condición de carrera, que ocurre cuando dos o más aplicaciones intentan acceder a un recurso al mismo tiempo. La mayoría de los desarrolladores de aplicaciones son conscientes de que podría pasar estas condiciones de carrera, entonces incluyen métodos para evitarlas. Tenemos el tiempo de control, que se refiere a una vulnerabilidad de seguridad donde un sistema verifica una condición en un momento dado, conocido como la hora de verificación, y luego utiliza el resultado de esa verificación en un momento posterior, la hora de uso. Y el lapso de tiempo entre los dos pueden crear un hueco que los atacantes pueden explotar. Y tenemos el tiempo de uso, que se relaciona con el tiempo de control. Es el momento en que el sistema utiliza el resultado de la verificación. Siguiendo entonces con aplicación, tenemos actualización maliciosa. Se refiere cuando un atacante obtiene acceso no autorizado a un sistema o software e introduce cambios o actualizaciones maliciosos. Por ejemplo, los cambios no autorizados en el código, configuraciones o datos que comprometen un sistema. Tenemos vulnerabilidades basadas en sistemas operativos, que cuando se dirige una vulnerabilidad o debilidad en el sistema operativo de un ordenador o dispositivo. Especialmente cuando se escalan privilegios o existen exploits del kernel. Tenemos vulnerabilidades basadas en web. El primero, que es muy común, es el secuencia de comando entre sitios o cross-site scripting, que es una vulnerabilidad en aplicaciones de web que permiten a los atacantes inyectar generalmente JavaScript en páginas web. Hay dos tipos principales, que es el persistente y no persistente. Entonces tenemos, así es como funciona: un hacker inyecta un script en el sitio de confianza, luego la víctima visita el sitio y activa el script malicioso, y tercero, el navegador de la víctima ejecuta el script malicioso y la información, como el toque de sesión o la cookie, y se envía al hacker. Tenemos el Structure Query Language Injection o SQL Injection, que ocurre cuando un atacante introduce datos adicionales en un formulario de página web para generar diferentes declaraciones SQL o SQL. No sé cómo le dicen, pero yo lo conozco como SQL. Entonces, este es el proceso. Primero, un hacker identifica un sitio web vulnerable a SQL e inyecta una consulta de SQL malicioso. Luego, esta consulta funciona y es ejecutada en la base de datos, y luego el hacker obtiene acceso a los registros y potencialmente gana derechos para ser administrador de la base de datos. Y, creo que voy a hacer una demostración de cómo funciona el cross-site scripting y SQL injection en los labs que son más técnicos, y para poder dar una demostración de eso. Tenemos hardware, que el firmware es el software que está permanentemente programado. Por ejemplo,
el software em, desactualizado, software que carece de actualizaciones de seguridad y autenticación inadecuada o también contraseñas débiles. Tenemos el fin de la vida, se refiere al hardware que ha alcanzado la vida útil final. También tenemos heredado, que se refiere a hardware de computadora más antiguo que ya no se fabrica ni se utiliza en ninguna industria. Y pueden ser servidores, laptops y computadoras. Tenemos virtualización, escape de máquina virtual o VMscape. Es un ataque que permite a un atacante acceder al sistema anfitrión dentro de una máquina virtual. Tenemos también lo que se conoce como reutilización de recursos, que se refiere a la posibilidad de que datos o recursos permanezcan en una infraestructura compartida. Eh, Incluso después de que el cliente haya terminado de usarlos, lo que lo hace potencialmente accesible a otros usuarios del servicio en la nube, y esto puede llegar a riesgo de fuga o exposición de datos. Me olvidé mencionar en el escape de máquina virtual tenemos que en algunas situaciones el atacante puede ejecutar el código en la máquina virtual e interactuar con el hypervisor. eh, y eso es cuando puede también causar el VMscape o escape de máquina virtual. Tenemos lo que se conoce como específico de la nube. En lo que respecta a los entornos de computación en la nube, puede haber muchos riesgos potenciales. Por ejemplo, pueden incluir violaciones de datos, acceso no autorizado y mala configuración. Tenemos la cadena de suministro, los proveedores de software, que es una entidad que desarrolla y entrega aplicaciones. También tenemos proveedores de hardware, que es una empresa o entidad que suministra los componentes de hardware físico o infraestructura. Tenemos proveedores de servicio, que es una entidad que ofrece servicios al cliente o consumidor. Y tenemos vulnerabilidades criptográficas, que son fallos en implementación o el uso de los algoritmos débiles. Esto puede llevar al compromiso de datos sensibles. También, por ejemplo, cuando se utilizan algoritmos de cifrado débil, esto lo hace vulnerable a ataques. Y también gestión inadecuada de claves. Tenemos mala configuración, eh, cuando el software no se configura correctamente, un sistema de red, por ejemplo, contraseñas predeterminadas, puertos abiertos, software sin parches, permisos excesivos, cortafuegos mal configurados, perdón, aquí es firewalls mal configurados que permiten la entrada de tráfico que no debería estar bloqueando. Tenemos vulnerabilidades en dispositivos móviles. La carga lateral, o también conocido como sideloading, es el proceso de instalar aplicación en un dispositivo sin utilizar el App Store oficial del dispositivo. Por ejemplo, en, en los iPhones no utilizar el App Store. Tenemos lo que se conoce como el Zero Day, que es una falla de seguridad que no es conocida todavía públicamente o que aún no ha sido descubierta por el proveedor de software. Y estos son los exploits que son potencialmente más peligrosos porque no hay parches o soluciones disponibles en el momento. Y por último tenemos el jailbreaking, que se refiere a eliminar cualquier tipo de restricciones de software en los dispositivos de Apple.